Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano, asociación civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Inicia tu día con la información saludable que alimentará tu cuerpo y alma. A partir de este momento, quédate en consulta con el Dr. Ricardo. Hola, buenos días. Estamos ya en Espacio Saludable, este programa que es tuyo. Nosotros solamente lo conducimos, tú lo haces, porque toda la comunidad está atenta a los temas que se están programando en esta estación, y aparte en Espacio Saludable, que es el programa que ahorita está al aire. Bueno, pues quiero invitar a todos los que nos escuchan y a los que quieren escuchar o que quisieran que nos escucharan, la estación Radio Vida 105.1 FM. Aquí estamos, aquí en Lázaro Cárdenas, en el puerto industrial Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Y en la página web, por si quieres compartirla, en radiovida1051.com. Esa es la página donde tú puedes compartirla, y en cualquier parte del mundo donde esté la persona puede darle un clic, y con solo un clic nos enlazamos en vivo con ella. Bien, y teléfonos en cabina. Quiero darte los teléfonos de cabina por si quieres mandarnos un mensajito o hablarnos. Sería formidable atenderte. El teléfono en cabina, el 753-537-1701. 753-537-1701. Y si quieres mandarnos un WhatsApp, un mensajito escrito o un audio, también puede ser en el 753-100-7754. Bueno, pues hoy tenemos un programa de lujo, porque vamos a hablar de un tema, de este tema tan específico y que todo mundo lo padece. A veces se vuelve un trastorno, a veces es normal que podamos pasar por momentos así, pero pues créanme que el tema de hoy vamos a hablar de la frustración en la vida de las personas. La frustración, pero ¿qué es eso? ¿Quién lo padece? A veces vemos gentes en la calle con cara amargados, con caras felices, con caras tristes, con caras de sin sabor. Tengo aquí en la cabina, aquí al Radio Vida, a nuestra invitada especial de hoy, que viene a apoyarnos aquí a la estación con este tema. Ella es la especialista en el tema, y ella nos va a introducir. Estoy hablando de la maestra Arisbeth González Garibay. Ella preside el Centro CAPNI. El Centro CAPNI es un centro de apoyo psicopedagógico que se encuentra en la Pérgola, enfrente ahí de la Pérgola, aquí en la ciudad de Lázaro Cárdenas. Y pues en un rato más te vamos a ir dando más, como los teléfonos y el contacto, para que si tú tienes algún problema, pues puedas acudir ahí. Acuérdate, es CAPNI, ahí sobre Avenida Reforma, frente a la Pérgola, aquí en Lázaro Cárdenas. Y bueno, pues maestra, hablar de la frustración, híjole, la gente, ¿cuántos de nosotros no nos hemos frustrado alguna vez en la vida? ¿Cuántos de nosotros? Así es. Pues muchas gracias, doctor, por la invitación. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Y pues bueno, hoy vamos a hablarles acerca de la frustración,
que de momento ese término lo encontramos como lo más coloquial, ¿verdad? Y como bien decía el doctor, ¿qué es? ¿Qué será la frustración? Entendamos que la frustración es una emoción, pero nosotros desde niños traemos esa poca cultura en torno a las emociones. Digamos que somos analfabetas emocionalmente hablando. Nos enseñan a leer y a escribir y muchos conocimientos, ¿verdad? Muchos temas y demás de nivel cultural, pero no nos hablan acerca de las emociones. Por eso escuchábamos que a nuestras abuelas decirle a un niño, no llores, eso es de niñas, porque no era bien visto. Sin embargo, hoy sabemos que pues es favorable que un niño llore. Entonces, la frustración es eso justamente, es una emoción. Si yo ahorita les preguntara, a ver, mamá, a ver, fulanito, fulanita, ¿cómo te sientes? Quizá me dirían, bien o mal. Pero el bien o mal no son emociones. ¿Ja? Ese bien tendría que ir acompañado de bien contenta, bien alegre, o bien triste, o bien enojada, o bien llorona, o bien frustrada. Pero no nada más un bien, sino entonces ir acompañada de esa emoción. Entonces tenemos que reconocer que primero que nada es una emoción y que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida pues lo vamos a vivir, lo vamos a presenciar, es parte de nuestro crecimiento. Sin embargo, cuando esos niveles de frustración y que van acompañados de ciertos síntomas como escalofrío, sudoración, temblor, palpitaciones, falta de apetito, falta de sueño, depresión ¿verdad? Entonces podemos decir que se va a otra categoría en donde ya es un problema, y entendámoslo así, ya ese problema va a pasar a determinado tiempo, y si sobrepasa de acuerdo a los manuales o a los criterios estadísticos para poder dar un diagnóstico, a 6 meses ya es un trastorno. Y ese trastorno de ser una situación de frustración pasa a ser un trastorno de ansiedad. Entonces, pareciera que son sinónimos, sin embargo es precisamente por los niveles en los que puede llegar la intensidad, el nivel y la frecuencia con la que se esté presentando ese estado de ánimo. Maestra Aris, todos alguna vez nos hemos frustrado. Todos. La frustración hasta cierto nivel es normal, que lo entienda la gente así. A veces nos frustramos porque no salen las cosas del día como nosotros lo esperábamos. A lo mejor estamos esperando una persona y no llegó. A lo mejor estábamos esperando que sucediera algo y no sucedió, o sucedió lo contrario, o sucedió algo que no esperábamos, que ni es positivo ni es negativo, pero no lo esperábamos, y eso nos frustra. Pero para que la gente nos entienda, la frustración es normal en la vida de las personas. Claro que sí. Por eso decíamos que de acuerdo al nivel, o sea, la frecuencia, la intensidad con la que estemos viviendo esa frustración. La frustración implica que ese sentimiento de preocupación porque me salgan bien las cosas, porque sea responsable. Entonces, de alguna manera, esa ansiedad, esa frustración que puedo yo estar presenciando ante un examen, ante una tarea, ante un evento, hasta cotidiano, ¿no? Que me salga bien la comida de hoy, que me vaya bien en la escuela, que me vaya bien en el trabajo, es normal. Claro que sí, lo debes de vivir. Más bien nos preocuparíamos si no existiera, ¿verdad? Porque entonces pasaríamos al otro plano de pues la desidia, la irresponsabilidad,
una persona que no le importa o que no tiene pues ese sentido de realidad. Ciertamente, o sea, la frustración es buena en tu vida. Sin embargo, ya cuando sobrepasa ya esa normatividad y que de alguna manera te está afectando en tu vida personal ya con los otros, ahí sí es donde ya deberíamos de empezar a preocuparnos. Pero el hecho de que te preocupes por que te salgan bien las cosas, pues no, ¿verdad? De repente nos podemos, ahorita me acordé de que dijo el doctor, de un meme, ¿no?, que está saliendo ahí, amor, no te voy a dar aguinaldo porque no me echaste lonche. Y ya empieza la frustración. Empieza la frustración porque en todo el año, pues no lo hicimos, ¿verdad? Sí. Y entonces también tenemos que aceptar, como que así, ¿no? Que a veces las cosas pues no van a suceder como nosotros esperábamos, pero finalmente todas esas preocupaciones, vamos a hablar un poquito de esos términos que a lo mejor de repente ya hasta se están volviendo muy coloquiales. En realidad sí, la oxitocina, la dopamina baja, ¿no? Pero precisamente esos niveles de frustración hacen que segreguemos en nuestro cuerpo ciertos neurotransmisores o que dejen de estar ciertos neurotransmisores que son indispensables para poder funcionar. Ajá, entonces sí necesitamos pues de repente esa dopamina, esa oxitocina que nos van a dar, nuestro mismo cuerpo lo genera. Nuestro mismo cuerpo genera esos neurotransmisores y cuando están faltando, pues justamente es ahí donde tenemos que acudir con un profesional de la salud, porque nunca va a ser igual es que mi comadre tomó unas pastillas de melatonina para poder dormir, o es que mi comadre está yendo al Zumba. No, o sea, nunca te va a funcionar el tratamiento que le funcionó a tu vecina, a tu comadre, que tienes tu propio cuerpo, tu propio organismo y que está funcionando de manera diferente. Tenemos que prepararnos para la frustración, porque mucha gente no sabe que algún día se va a frustrar, porque todos tenemos expectativas positivas y los que tienen expectativas negativas ya están frustrados desde antes de que llegue, de que suceda lo que vaya a pasar, pero es importante que podamos, la gente que nos está escuchando, es importante que podamos prepararnos para cuando la frustración llegue, porque si no te llega hoy, te llegará mañana, pero en niveles que cada quien lo sabrá. En algunos serán niveles bajos de frustración, otros altos, que nos llevan a padecer ciertos trastornos emocionales. Entonces, yo siempre tengo un enunciado en mi vida. Yo tengo que prepararme día a día para la frustración. Tengo que hacer un colchón de frustración para el día de hoy. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor las cosas que tengo planeadas hoy o no se completan o no salen como yo pensaba. Entonces tengo que prepararme para qué hacer o qué voy a hacer si las cosas no salen como yo quiero. Así es. Sobre todo en este mundo, en esta vida de hoy contemporánea, totalmente consumista. Miren, yo aquí ahorita enfrente tengo una pantalla donde creo que las cosas no suceden por casualidad. Nada es casualidad. Todo está perfectamente planeado. Y tengo una imagen aquí donde está una casita y está un paisaje hermoso, con unas pineras preciosas, un lago precioso, y que me produce mucha calma, mucha tranquilidad, mucha paz. Pero ¿qué sucede si ese entorno no estuviera y estuviera una casa donde está rodeada de mucha contaminación, de mucho tráfico, de mucho estrés, de muchas empresas, ¿verdad? Y que todo eso de alguna manera te puede estresar. Y ciertamente, como dice el doctor, ¿verdad?,
de repente la vida de hoy nos lleva a ese consumismo, a ese tener más, y que no nos llena. Y entonces ahí surge la frustración por no tener o por no cumplir las expectativas que tiene el otro. Cuando no tenemos un proyecto de vida lo podemos ver así. Entonces tenemos que prepararnos, sí, para entender que cada quien tiene una misión diferente y que tienes habilidades y dones diferentes y que no por eso vas a valer más o menos. Para que no entre en juego pues esa frustración. Sí. Muchas veces estamos en el mundo viviendo la vida al día. O sea, sí. No tenemos un proyecto de vida. ¿Qué es un proyecto de vida? Bueno, pues su nombre lo indica, es una planeación para lo que vas a hacer en los días siguientes, en los meses siguientes, en los años siguientes, a corto, mediano y largo plazo. Entonces, si no tenemos un proyecto de vida, si no tenemos metas alcanzables, y yo siempre digo eso, hay que ponernos metas, pero alcanzables, no inalcanzables, porque al momento de que te pongas una meta inalcanzable ya te estás frustrando desde ese momento. Entonces, tenemos que tener un proyecto de vida. ¿Eso ayuda a la frustración? Claro, porque desde ahí ya estamos teniendo un plano real. Yo recuerdo, mi padre era doctor, una persona que no tuvo muchos estudios, pero con el tiempo pues he visto que era un gran sabio mi padre. Él nos decía, es que ustedes solo se hacen la vida cara, realmente esto no lo necesitas. Y hoy digo, sí es cierto. O sea, todo por querer como que de alguna manera mostrarle muchas veces a la familia o a la gente algo que no eres. Y ahí surgen los problemas cuando las personas no tienen buen uso del dinero y quieren comprar y hacer aparentar una vida que no tienen, alcanzar un estatus que no tienen. Entonces se empiezan a frustrar y empiezan a endeudarse y a poseer cosas que no están en su realidad. O sea, es una frustración innecesaria. Hablamos del consumismo, ¿no? Del consumismo. Eso nos puede llevar a una frustración. O sea, yo puedo ir a un restaurante, pero yo voy a un restaurante donde yo sé que mi cartera da para eso. Pero si voy a pagarlo a crédito y nada más por querer quedar bien con la familia o quedar bien con el amigo o la amiga, pues no, porque no está a mi alcance esa comida. Entonces, ¿para qué me frustro? Porque mejor no lo evito y reconozco que no está dentro de mis posibilidades y no pasa nada, no dejas de valer más ni menos, o sea, no, simplemente no está en ese momento a tu alcance. Cuando nos preparamos para la frustración, yo siempre he pensado que le damos un poquito más de valor a nuestra vida, porque ya no vamos a padecer ese choque emocional que nos da para abajo cuando no suceden las cosas como queremos, o cuando simplemente me veo a mí mismo y digo, ay, no tengo lo que el vecino tiene, el coche que acaba de estrenar yo no lo tengo, la escuela para mis hijos donde él los lleva, donde el vecino lleva a sus hijos, tampoco los puedo hacer. Entonces, son ciertas expectativas que tenemos que medir. Así es. Mire, yo duré muchos años trabajando en el Colegio Anglo y siempre voy a hablar bien del colegio porque es una plataforma que me dio mucho, que le debo mucho, y que hasta la fecha, sigo, lo traigo impregnado en mi piel, el colegio, y he aprendido mucho de ellos, aprendí mucho. Entre ellos,
aprendí a ponerme en el lugar del otro, aprendí a reconocer que hay papás que les duele mucho esa parte. Ellos tenían una expectativa de hijo X, ¿verdad? Mi hija va a ser bailarina, va a ser bilingüe, va a ser brillante en los escenarios ¿verdad? Pero resulta que la niña desde preescolar no les va cumpliendo esas expectativas. Es una niña tímida, es una niña retraída, es una niña que no procesa bien la información, que no termina sus trabajos, y que le vamos viendo ese compromiso de aprendizaje. Entonces, cuando le informamos la parte de psicología, esto es muy fuerte para ellos, porque ellos tenían un ideal de hijo diferente, ¿verdad? Entonces, obviamente que ahí entra la frustración por parte de la mamá, por parte del papá, de todos esos proyectos que ellos habían creado en su cabeza. Entonces, cuando empezamos a trabajar esta parte, y lo digo así porque la vida me llevó justamente a esto, doctor, el universo, Dios, me llevó a esto precisamente, a esto, aquí te quiero, aquí me vas a apoyar, aquí te necesito, que trabajes con esto, porque los papás no pueden con esto. Entonces, lo mismo sucede cuando les decimos que el niño trae un compromiso. De las cosas más fuertes es la discapacidad intelectual, ¿verdad? Los otros trastornos, de alguna manera, se pueden entrenar. Y no digo que la discapacidad intelectual no lo sea, sí, pero nos puede llevar a otros retos. Entonces, cuando le informamos esto a los papás, sí es trabajar muchísimo con la frustración, muchísimo, porque entran los otros trastornos ya en juego, que es la ansiedad, que es la depresión, que es la angustia, que son los trastornos de la personalidad más complejos, ¿no? Tenemos que prepararnos para la frustración, porque la frustración llega exactamente por tener o por no tener. Entonces, hay veces que estamos en en la mesa redonda con la familia y alguno saca algún tema del que yo no tengo, o yo no puedo presumir, o yo no puedo decirles nada porque no conozco, y eso me lleva al no tener. O muchas veces cuando tengo, veo en la otra persona que tiene algo que yo no he podido comprar. Y justamente es el prepararse para la frustración, porque mis radioescuchas, escuchen bien, la frustración o el prepararse para la frustración no lo vas a encontrar en el mercado, en el súper, no está a la venta, lo tenemos nosotros en nuestras manos, no lo puedes comprar, está ahí para que tú lo diseñes. El prepararte para la frustración, porque repito, la frustración llega cuando tienes y cuando no tienes. Así es. Muchas veces, paradójicamente, ¿verdad? Podemos pensar, no es que si yo tuviera, no es que si yo tuviera esto, no es que si tuviera, y si lo tienes, estarías preocupado ahora por perderlo, ¿no? O cuidarte de que no te vayan a asaltar, de que no te vayan a secuestrar, de que no te vayan a... Entonces, y generalmente pues el que tiene dinero pues siempre va a querer más dinero. La raíz de todos los males es el dinero. Entonces, muchas veces lo que pareciera bueno, de repente no lo puede ser, no es siempre lo más bueno. Lo mejor es estar en paz. ¿Y qué es estar en paz? Que no tengas deudas, que no tengas compromisos con nadie, que te sientas pleno, que te sientas feliz, libre, con lo poco o mucho que tengas en casita, ¿sí? La libertad y la paz no tiene precio. Para los que somos papás y papás y mamás, bueno, pues el hecho de ver las caritas de nuestros hijos cuando son pequeños y deseosas de algo, ¿no? También eso nos llega a frustrar fuerte, porque nos pega en las emociones, porque la frustración, bueno, es una emoción que se puede convertir en dañina o puedes manejarla de manera positiva, pero cuando vemos en la cara de nuestros hijos, y por nuestros hijos hacemos todo,
y queremos que a ellos les vaya bien y queremos que ellos vivan lo que yo no he vivido, y a veces les metemos cosas que no debieran, ¿no? Porque pues ¿por qué tienen que vivir lo que yo no he vivido? Cada quien es una vida individual. Así es. Y ahí cometemos muchos errores, sí. O podemos cometer muchos errores en ese tipo o en ese estilo de crianza. Miren, yo en el CETIS imparto las asignaturas de filosofía, humanidades y ciencias sociales. Y es un ejercicio que yo les pregunto mucho a los jóvenes: ¿qué es la felicidad para ti? Y ellos me dicen: no, es que si yo tuviera una casa, es que si yo tuviera un carro, es que si yo tuviera todo para ellos es materialismo, ¿verdad? Propio de la edad, lógicamente, 15, 16, 17 añitos. Y yo les digo: ajá, ¿y si te quedaras sin un brazo? ¿Y si en ese auto te quedaras sin piernas? No, pero es que eso a mí no me va a pasar. Es que eso a mí no me va a pasar, maestra. Y así pues hablan ellos, ¿no? Y entonces ya cuando empezamos que los empiezo a concientizar de lo que realmente es la felicidad, ya cambia su perspectiva, porque vamos haciendo este ejercicio donde ¿y qué vas a hacer para tenerlo? Porque muchas veces ellos se van pues a lo fácil, ¿no? Sí. Entonces dicen: ¿y cuánto te va a durar? ¿Cuánto te va a durar? Porque esa gente no perdona. Si tú haces algo mal, rápido, resuelven. Y ni siquiera es contigo, es con la familia. Entonces, ¿cómo le vas a hacer o cómo le harías? ¿Cómo lo resolverías? ¿No sería mejor que hicieras este otro ejercicio que fuera a través de tu trabajo? Y entonces empiezan a reflexionar. ¿No será mejor que puedas ser feliz, tranquilo con esto que tienes? Y ya, entonces cambia su perspectiva, ¿no? Porque quizás sus papás también les tienen otras expectativas de vida y ellos también se frustran. Tenemos jóvenes que realmente están muy frustrados. Hace unos programas anteriores hablábamos de esos efectos de la pandemia. Y justamente la pandemia dejó muchos niños y adolescentes y jóvenes con muchos grados de frustración. Es más, yo creo que ya no están en ese nivel de frustración, ya están en el grado de ansiedad y de depresión. Sí. ¿Cómo lo identificamos? Precisamente pues por los síntomas, porque son personas que los espacios cerrados les agobian, o los espacios abiertos les agobian, estar en contacto con 5, 6, 7 gentes les agobia, que les da miedo hablar en público, que nada más les ponen un micrófono enfrente y están temblando, que al pasar al frente tan solo, ¿no? A exponer un tema, para ellos es algo que no está dentro de su realidad. El hecho de que puedan ellos hacer esto les angustia y empiezan con síntomas: sudoración excesiva, como decíamos, o tan solo el hecho de que les quitemos un poquito el celular, sí, es para ellos la muerte, o que no hay internet. Sí. Empiezan a estar en estados de frustración y de ansiedad tremendos. Sí. Y ahorita, después del corte, vamos a ir a un corte, y después del corte vamos a retomar el tema de la frustración en la vida de las personas. ¿Qué es lo que ocasiona la frustración no adecuada? ¿A qué nos lleva? Y también qué nos lleva a qué pasa cuando la frustración la sabemos manejar también, ¿no? Vamos a un corte comercial y regresamos también con los saludos para todos. Esta es la presencia radiofónica de la XHCSBO 105.1 de FM. Radio Vida, una serie de acontecimientos radiofónicos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Regresamos aquí a Espacio Saludable, programa que tú lo haces, nosotros solamente lo conducimos aquí en Radio Vida 105.1 FM. Aquí
puedes compartir la página radiovida1051.com. Ahí con un solo clic nos vamos y estamos aquí al aire. Teléfonos en cabina en 753-537-1701 y el 753-100-7754. Aquí nos puedes mandar un mensajito de WhatsApp, con gusto lo leemos y estamos, alguna pregunta que tú tengas también, aprovechamos a la maestra que está aquí en cabina en vivo para que nos explique. Bueno, quiero mandar un saludo especial a quienes nos están escuchando. Marisol Ortiz allá en el Estado de México, también a Reina Díaz en el Estado de México, aquí en el puerto, Magdalena Espino, en el Colegio Voluntad de Acero. Un abrazo para allá a todos los del Colegio Voluntad de Acero que también están trabajando fuertemente en este tema de la frustración. Bueno, pues también a Mayra Bautista allá en Tulancingo, Hidalgo, Armando Godoy aquí en Zihuatanejo, bueno, Elsie, nuestra querida Elsie, que es fiel al programa hasta Estados Unidos, nos está escuchando, y el grupo de Cuídame también que nos escucha, Rosy Barón en la Ciudad de México, también Marisela y César que nos escuchan cada miércoles ahí en la Ciudad de México. Y bueno, también nos escucha Pablo de la B36 aquí en el puerto. Así que Lorena Baena también nos escucha. Nuestra querida Oli de Huellitas de Corazón LZC aquí en el puerto también nos está escuchando. Y bueno, pues un saludo también para Adolfo Pedrote allá en Iguala, Guerrero. Desde Iguala nos están escuchando también. Nuestra querida Basi y otros más que nos escuchan. Blanquita en Tulancingo también nos está escuchando. Bueno, pues hay varias personas que nos están escuchando y un saludo muy especial para todos ellos. Antes de ir al corte, decíamos con la maestra que íbamos a retomar el tema de la frustración, pero desde otro punto de vista. Cuando no sabemos manejar esa frustración, maestra, cuando no sabemos qué hacer, a principio de cuentas a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos padeciendo una frustración, porque no es un tema así como que de léxico para la gente del día a día. Sí, y sobre todo que a lo mejor las personas que no tengan de pronto esa información pudieran sentirse muy agobiados, ¿no? Y tomar medicamentos, automedicarse y agravar con ello la situación. Cuando decimos que la frustración entra en una etapa de preocupación, lo vamos a relacionar. La frustración es una emoción, ¿verdad? Pero esa emoción nos puede llevar a lo que es el estado ya de ansiedad como trastorno, como problema. Y es diferente porque cuando hablamos de un problema en psicología, estamos hablando de que ese problema es transitorio, o sea, va a pasar, ¿verdad? Que es como cuando el niño de repente ya había controlado la pipí y de repente viene un familiar y a la casa y le sucede un accidente al niño. No pasa nada, está ante un problema porque es transitorio, ¿verdad? Pero hablamos ya de que ese problema se convierte en una situación de angustia, de enfermedad, de situaciones diversas, que pasa a ser un trastorno cuando ya esas situaciones son biológicas, psicológicas, sociales, contextuales, fisiológicas y que ya me afectó en toda mi esfera y que también está afectando a mis familiares. Ahí entonces hay que acudir con un profesional de la salud. Primeramente tenemos que descartar la parte fisiológica, que no sea realmente un órgano el que esté produciendo esa sintomatología. Pero el mismo doctor o el mismo médico nos va a dar la pauta de si no es así, entonces tiene que acudir con un profesional de la salud mental. En este caso nosotros en CAPNI también lo que hacemos es esa detección, esa evaluación
Si no correspondiese en nuestro campo, tenemos que canalizar con el profesional idóneo. Porque no siempre es nada más con un terapeuta, no siempre nada más es con un psicólogo clínico, social, no. Muchas veces también requiere de la parte psiquiátrica, de la parte neurológica, y está bien, porque justamente esa evaluación me va a permitir guiar a mi paciente al lugar que corresponde, su sintomatología. Uh-huh. ¿Ustedes ahí en CAPNI atienden niños solamente? No, niños y adolescentes y adultos. Simplemente hay que hacer una evaluación. Nosotros somos un filtro y ese filtro nos va a decir para dónde está el servicio. Los servicios que nosotros podamos brindar ahí, pues lo hacemos con mucho gusto. Pero los que no estén a nuestro alcance, los tenemos que canalizar. Y es que, mire, doctor, muchas veces el pacientito va, o los padres van pensando que el problema es el niño. Y les tenemos que decir que en la gran mayoría los problemas somos los papás. Sí. Entonces, si queremos un cambio en ese niño, pues también los padres tienen que entrar en ese proceso terapéutico. Y los que aceptan, los que de alguna manera sí tienen esa conciencia de que, sí es cierto, yo también como que también necesito revisarme, les va mucho mejor a los niños. Pero la frustración nos puede llevar a episodios de ansiedad, a lo mejor transitorios, pero también puede ser que haya episodios de ansiedad o ansiedad ya que se quede en la persona. Sí, claro. Es que mire, vamos a poner un ejemplo. Una mujer que es muy ansiosa, que es muy frustrante, que siempre se está exigiendo, que siempre tiene 3, 4, 5 trabajos. Y evidentemente pues no es feliz, ¿verdad? Porque cada vez quiere más y más. Y es que se sacó el carro de la agencia, y es que le gusta vestir ropa y bolsas de marca y todo de marca. Entonces tiene un niño que es de 4 años, 5 años y está en preescolar. Y lo tiene en un colegio que no le puede pagar tampoco. Entonces empieza ella a frustrarse, a ponerse ansiosa, y le va a exigir cada vez más y más al niño. Y apúrate, y es que ¿por qué no haces? Y es que ¿por qué esto? Entonces, sí puedo darme a entender que muchas veces el problemita no va a ser del niño, sino va a ser de esa mamá que se está exigiendo de más, que se está frustrando de más, y que le está pasando esa situación al niño, ese nerviosismo al niño. Entonces el niño probablemente empiece a sentirse hiperactivo, ansioso también, y obviamente que su aprendizaje no va a ser el más óptimo en la escuela. Entonces, pareciera que ahí el problema es el niño, cuando no lo es. Es entonces los papás, y es ahí donde tenemos que también trabajar con ellos. Y cuando lo aceptan, cuando ellos reconocen que sí hay una situación también en ellos, el niño logra tener mucho éxito. A veces nosotros mismos, nuestra propia frustración, no es que la heredemos al niño, sino nuestra propia frustración nos lleva a ciertos comportamientos que tienen que ver también con la vida de los niños, y obviamente también a padecer, puede ser, o estamos hablando de padecer también episodios de frustración en el niño, porque también hay niños frustrados, ¿no? Claro. Y la frustración ataca a cualquier edad y a cualquier persona. Así es. Esa frustración, decíamos que nos puede llevar a los trastornos de la personalidad más críticos, que es la ansiedad, que es la angustia, que son los trastornos de conducta, la irritabilidad, las conductas opositorias desafiantes. Ese tipo de situaciones sí las hay, sí hay situaciones donde el cerebro no puede funcionar de manera correcta, pero si a eso le agregamos esos estados de frustración en los padres o en los familiares o en los tutores o cuidadores, pues se puede agudizar más.
Ajá, entonces por eso es que hay que tratarlos con un profesional pues de la salud. Hoy en día hay mucha información acerca de esto, entonces qué mejor que tomar conciencia de esto, porque precisamente con la tecnología de hoy, con tanta información, nos puede alcanzar esos estados de angustia, esos estados de ansiedad que no deberíamos los seres humanos pues pasarlos, ¿no? Porque pues es muy triste. Hay personas que luego llegan con otras situaciones que son la agorafobia, que son son trastornos de la personalidad más complejos, como el morderse las uñas, cortarse el pelo, comerse el pelo, el aumento de peso, pérdida de peso por querer pertenecer, que son situaciones muy dadas en los jóvenes, o creíamos que era característica de los jóvenes, pero hoy en día vemos que no, que puede ser tanto de niños más pequeños o de personas adultas, ¿sí? Por querer pertenecer a un círculo social en donde pues no estamos al alcance. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar con la persona para que no genere esas situaciones irresponsablemente, irracionalmente, innecesariamente. Ejemplo, traer un celular de 20,000, 25,000 pesos, ustedes ya saben cuál, y estar viajando en combi, ¿no? O sea, estar pagando un celular que no está a mi alcance. Sí. O sea, o ropa de marca o cosas así que no están a mi alcance. No estoy diciendo que sea malo, claro que no. Quien lo pueda pagar, pues qué bien, sí, ¿verdad? Pero si no está a tu alcance, ¿para qué te frustras? Pero son comportamientos, al fin y al cabo son comportamientos. Dice, muchas veces actuamos de cierta forma sin saber que la forma de actuar que estamos haciendo es porque estamos frustrados. Ahora, ¿es sano tener algún grado de frustración? Ya lo hacíamos al principio. Es sano tener un bajo grado de frustración, pero lo más sano es saber manejarla. ¿Y qué podemos hacer? Porque aquí la pregunta dice, ¿qué podemos hacer para mejorar con las conductas? Porque son propiamente de estas conductas de la frustración en la vida de la persona. ¿Qué puede hacer la persona? Sí, o sea, vamos a suponer, es con lo que está comentando la maestra Ari, o está platicando ya el doctor Ricardo, ya identifiqué que estoy en frustración, ya identifiqué que sí presento situaciones de ansiedad, ¿eh? Pues lo primero es eso, reconocerlo, reconocer que estás pasando por una situación de frustración y que ya no es tan normal porque te está afectando, porque ya tú ves que ya te da muchísimo miedo salir, que ya has dejado de hacer cosas que antes disfrutabas, que los espacios abiertos como que ya tampoco no son de tu agrado, cosas así, ¿no? ¿Qué hacer? Ok, lo primero es reconocerlo, después es pues hacer ejercicios de respiración. Obviamente que también vamos a acudir con un profesional que nos dé este tipo de recomendaciones, pero estas son de alguna manera las que son de manera más inmediata, ¿vale? Entonces, hacer ejercicio, porque hacer ejercicio genera neurotransmisores que son muy favorables para tu salud, como la dopamina, la oxitocina, Entonces, esto va a hacer que te sientas muy bien. Ahora, también vigilar lo que es el sueño. Para eso, pues hay que procurar no ingerir alimentos pesados antes de dormir y tener ese control también sobre la alimentación. Está también comprobado que el azúcar innecesario en nuestro cuerpo, pues lejos de ayudarnos, nos va a traer muchísimas complicaciones. Es más, es la droga hoy por hoy más potente. Entonces, si podemos concientizarnos también acerca del uso desmedido del azúcar, mucho que mejor, porque también tu nivel de frustración va a disminuir. Y pues hacer ejercicio. Hay otros ejercicios que son muy favorables, pero esto ya va a depender también de las personas, de la edad y demás. Las mandalas, la pintura, la música, el canto,
todo lo que tenga que ver con el arte, el tocar un instrumento, el cantar, el bailar, el hacer cosas que realmente disfrutes, las manualidades y demás. Entonces, todo esto te va a ayudar, pero sobre todo tomar conciencia de que hay una situación que tenemos que enfrentar. ¿Sale? O sea, lo primero yo he visto, por ejemplo, personas que están sufriendo porque no salieron las cosas como ella quería o como él quería. Y entonces lo primero que necesitamos hacer es saber que estamos frente a un episodio de frustración. O sea, necesitamos identificar la frustración para poder trabajarla. Así es. Y qué bueno que lo dice así, doctor, porque las personas muchas veces nos ponemos pues esas expectativas muy altas y luego les pregunto luego, ¿y qué puede pasar? Ajá. Te subes al escenario, te equivocas, ¿y qué puede pasar? O sea, nadie te va a hacer nada por haberte equivocado, o nadie te va a decir nada por haber fallado. O sea, ¿qué puede pasar? Lo que sí puede pasar es que por estar en ese estado de ansiedad, te enfermes, porque estás contaminando tu cuerpo de cortisol, y el cortisol es, pues en ese extremo, pues perjudicial, porque dañino, porque ni te va a dejar bajar de peso, te va a enfermar, son las células cancerígenas, se activan precisamente por esos niveles de cortisol tan alto. Entonces, eso sí puede pasar por llegar a ese nivel de frustración, por llegar a esos niveles de ansiedad. Entonces, ¿para qué sufrirlo de manera innecesaria si podemos trabajar en ello? Por ello, decíamos al inicio, estamos analfabetas emocionalmente. ¿Por qué? Porque no sabemos comunicarnos. Porque estamos muy arraigados desde niños a estarnos relacionando desde el conflicto. Ay, es que yo le voy a decir, no, o sea, ¿por qué desde ahí? ¿Por qué desde el conflicto? ¿Por qué no desde el amor? Si el amor es tan bonito, ¿por qué estarnos relacionando de esa manera? Pero es porque no nos han enseñado. Uh-huh. Mira, no me gustó esta forma en como me dijiste esto, te lo informo, te comunico, no me gusta que me trates así. Uh-huh. Trátame bien. No me gusta que me levantes la voz. Eso me enoja. Poner límites. O eso me pone triste. Ajá, pero en lugar de decirlo, entonces hago desde el conflicto, dejo de hablar, ya no te hablo, ya no te mando mensaje, te borro del Face, entonces te bloqueo. Entonces, no, y adultos, doctor, y adultos. Entonces, adultos. No, hay que trabajar en esa forma de comunicarnos emocionalmente. Entonces, para que los que nos están escuchando, estamos hablando de la frustración como tema central en la vida de las personas, la frustración en la vida de las personas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya lo decía la maestra Aris, primero identificar que estamos frustrados, identificar que estamos ante un episodio de frustración porque no salieron las cosas como yo quería. Y pues eso me está enojando, me está haciendo sentir mal, me está haciendo sentir triste o me está haciendo sentir rabia, coraje, ira. Decía también maestra, practicar la relajación, practicar ejercicios de relajación, tal vez la respiración, establecer objetivos realistas, ¿no? Claro. Siempre es bueno establecer siempre objetivos alcanzables, que tú mismo, tú te conoces, sabes hasta dónde puedes o no puedes alcanzar las cosas. Ponte objetivos que alcances. Sí, no quieras tener la cinturita de Thalía cuando ya tienes esa edad. No, porque no voy a tener para la operación, no voy a tener para eso, no. Mejor con esto, ¿sí? Eso es lo más importante, trabajar desde el amor propio. Por eso les decía yo, desde el amor. Y el amor connota muchas cosas, ¿sí? Y también el poner límites, saber aprender a decir sí o a decir no, sobre todo el no, porque muchas veces estamos obligados a decir que sí cuando no quiero hacerlo, pero creo que es bueno aprender a decir no y establecer los límites adecuados. Entonces,
aceptar la frustración que tenemos en nuestras propias vidas. Pues, maestra, fue mucho gusto tenerla aquí otra vez en el programa. Gracias por haber llegado aquí a los micrófonos de Radio Vida, y a Jenny, por supuesto, que a la ingeniera Jenny, ella siempre bien chambeadora, llega aquí desde muy temprano, no sé a qué hora llegue, pero se va bien tarde. Muy contenta. Pero se la pasa bien relajada también, sí, con poca frustración, ¿no? Pues entonces, muchísimas gracias por la invitación, y pues ya saben que yo, mientras me inviten, yo aquí estaré con muchísimo gusto. Muchas gracias, maestra Aris, por su estancia aquí en Radio Vida. Y bueno, pues estamos ya despidiendo el programa, estamos ya terminando. Gracias a todos los que nos escucharon por aquí por Radio Vida 105.1 FM. Y bueno, pues quiero decirte que el manejo de la frustración no siempre es fácil, así que aprendamos, y si no sabemos cómo, busquemos la ayuda profesional para hacerlo. Muy bien, estamos ya en la parte final del programa Espacio Saludable, y bueno, pues un saludo a todos los que nos estuvieron escuchando y estuvieron en línea con nosotros. Hasta la próxima, nos vemos pronto, sin antes decirte que pórtate bien, que no cuesta dinero.